Pancho Burke es una de las voces críticas del PAN. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir, mi estimado Pancho, en el PAN para que pues suceda algo que no ha sucedido? Una autocrítica profunda de los resultados, de lo que pasó en estas elecciones, en las también del 2012, en lo que ocurrió en Sonora, y bueno, y ahí están los ya, pues de alguna manera, los indicadores políticos que confirman la caída de lo que fuera Acción Nacional. Pancho Burques, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, un gusto en saludar a todas las personas que escuchan tu programa y a ti y a tu equipo. Pues estamos evolucionando y eso pues lo podemos también ver en todas las áreas de nuestra vida, y entonces pues si antes los partidos eran de militares o no había partidos, perdón, luego había un partido único. Bueno, pues llegó en el 2000 la competencia de partidos, pero se convirtió en un oligopolio. ¿Y qué viene hacia adelante? ¿Y qué tiene que hacer el PAN para sobrevivir? Evolucionar, no hay de otra, sino como los dinosaurios te mueres, si no te adaptas a la realidad. Aquí, pues, ¿qué viene? Los partidos del siglo XXI son partidos abiertos, partidos descentralizados que no los controla la élite, y viene la ciudadanización de la política bien fuerte, lo mismo que está pasando en el mundo de la comunicación y que representa Proyecto Puente, ¿verdad? ¿De quién depende la vida de Proyecto Puente? No depende de un presupuesto del gobierno que te mantiene, como muchos medios antiguos, depende de tus audiencias, de la credibilidad que tengan. Tú eres un medio abierto, lo mismo tiene que pasar con los partidos, ¿verdad? El PAN, yo cada vez veo que es más difícil que se rescate a sí mismo. Ahorita estamos viendo un pleito de élites. El PAN ya tiene muchos años siendo un partido corporativo, como todos los partidos en México, incluyendo a Morena que triunfó. Entonces esos partidos están llamados a desaparecer, y yo ya no sé si el PAN tiene remedio, pero si quisiera tener remedio, no podemos creer que la pugna que se está dando entre Anayas, entre Maderos, entre el grupo de gobernadores panistas y que otros líderes como Morenos Valles, etcétera, va a tener un buen fin. Es un pleito de élites. O sea, la única señal que vamos a poder ver de supervivencia del PAN como partido que represente a un grupo de ciudadanos importante y no una organización política marginal, es la ciudadanización. O sea, ¿qué quiere decir? Concretamente, que si estamos hablando en este momento de quién va a ser el dirigente del PAN a nivel nacional, quiénes van a ser dirigentes a nivel municipal o estatal, sean elecciones abiertas a la ciudadanía. Fíjate, me estoy yendo a los extremos, y quienes están en un partido político de este tipo corporativo, como todos los partidos en México, incluyendo Morena, dicen no se puede. O sea, desde una computadora, con autentificación digital o de cualquier manera, cualquier ciudadano que quiera influir en unas primarias para elegir el candidato del PAN municipal en Hermosillo y a los candidatos que se están proponiendo para dirigir el PAN estatal, tendrían que poder hacerlo desde una computadora. Y miles de personas, aún en esta situación, participarían. Y eso es la única alternativa que tienen para sobrevivir. Es que sí es un punto medular lo que dices, porque el mismo Calderón, digo, pocas veces o casi nunca se puede estar de acuerdo con Felipe Calderón, hay que decirlo. Sin embargo, dijo en Twitter la vez pasada que no coincido en que dijo que si el PAN hubiera tenido primarias o hubiera tenido una elección interna, hubiera ganado Margarita Zavala. No, tampoco, a ver, digo, si Margarita hubiera tenido un capital político fuerte, hubiera sido mucho más alto que el 2%, ahí no hay una autocrítica. Porque, a ver, Andrés Manuel López Obrador no lo ayudó el PRD, Andrés Manuel López Obrador fundó Morena y lo llevó al triunfo, como en su momento también el mismo Plutarco Elías Calles al PRI, Cuauhtémoc al PRD, es decir, los líderes impulsan a las marcas, las figuras, ok, pero sí Ricardo Anaya se salteó o se brincó todos los muros democráticos que quedaban ahí, Pancho, es decir, si algún partido era
democráticamente, de alguna manera ejemplar en sus primarias en la era moderna era el PAN. Acuérdate, por lo menos hubo dos procesos democráticos, 2006-2012. Estaba consolidando lo que, pues de alguna manera, o haciéndole frente a los dedazos de los partidos. Pancho llegó a Anaya y se fue a negociar con el Frente, se fue a hacer política con el PRD, con Movimiento Ciudadano, con Javier Corral, y mandó al diablo todo el proceso institucional, electoral y al mismo partido. Pancho, ¿estarás de acuerdo? Entonces, Mira, parcialmente sí. Lo que pasa es que el PAN, en cuanto empezó a tener triunfos, empezó a aparecer la naturaleza no estoy humana. diciendo que nomás, ojo, Pancho, Sí, no estoy diciendo no, que eso lo que fue pasa como un punto, ¿no? es que esa Muchos más. democracia interna era manipulada, porque También. ahí el partido tendría que haber ido hacia afuera de sus padrones, porque ya a partir del 2000 ya los padrones empezaban a ser controlados. Entonces, yo te digo, en el 2005, para elegir al candidato para la presidencia, en donde ganó Felipe Calderón, pues ya el padrón era un padrón controlado, donde tenía pastores que pastoreaban a sus ovejas y ellos habían metido a los integrantes de ese padrón y Felipe Calderón no quería un partido abierto y en ese tiempo yo propuse que se abriera el PAN. Entonces, vamos tarde y ya el PAN sí es cierto que tenía una herencia de un padrón, etcétera, pero ya le llegó el 2000, le llegó la era digital y ya ni siquiera eso era suficiente. Sí es cierto que los fundadores se adelantaron hace 80 años en fundar un partido que era de ciudadanos, era un instrumento de ciudadanos y se convirtió ya cuando llegamos al poder, pero es muy natural, es muy humano porque no tenía esta organización las estructuras para moderar esas ambiciones personales que todo ser humano tiene por ver por sus intereses y entonces pues fuimos mal evolucionando, involucionando y entonces es lo que está pasando en todas partes, el que no se adapta a una organización descentralizada ciudadana, pero entonces parcialmente estoy de acuerdo con lo que comentaste, pero Luis Alberto, pero no totalmente, porque no nomás se trataba de mantener la democracia interna, ya no era posible mantener la democracia interna porque había un padrón totalmente controlado, manipulado, era el momento de abrirse y en el 2005 yo me salí del PAN cuando fui dirigente estatal Por porque eso, estaba asqueado de cómo se por movían eso, esos padrones. por eso, hasta eso destruyeron, Pancho, vaya, es decir, hasta Sí, eso por en eso el estoy PAN sí. no conservaron, no lucharon. ¿Qué tiene que pasar, Pancho Burke, senador Bueno, panista? ya A han ver, pasado muchas crisis, ya pasó la crisis del 2012, que creía yo que iba a ser el parteaguas para... Las crisis son las únicas que hacen que las cosas cambien en un país, en una familia, en una persona y, y en un partido, por supuesto. Entonces, el 2012 nos fuimos al tercer lugar después de ser gobierno. Yo pensé que ahí tocamos fondo, no pasó lo mismo, es un partido corporativo, siguieron las élites luchando, así es como llega Anaya y cada vez es peor. ¿Qué tiene? Ahora pasa otra crisis, la peor votación en los últimos 32 años a favor del PAN. Entonces, pues, ¿qué tiene que pasar? Pues yo creo que está, ya ahora sí, ya no veo yo cómo, o sea, ya no veo porque no creo que esas élites vayan a querer hacer lo que, lo que es el único camino para el PAN, que es la ciudadanización, la apertura total a la ciudadanía para que ellos elijan nuestros dirigentes y, por supuesto, a cualquier candidato en el futuro. Si no se hace una refundación del PAN para organizarlo, para hacer una organización descentralizada del siglo XXI, autónoma, donde los integrantes, los que quieran participar, puedan ser los que tienen el sartén por el mango, como en tu programa, quienes tienen el sartén por el mango, quien dicta la línea editorial, quien dirige, son tus consumidores, tus radioescuchas, pues la gente que te ve por internet, pues en ese momento, pues yo creo que en los próximos meses, de aquí a diciembre, si seguimos haciendo lo mismo, si vamos a ir a elecciones tradicionales, disque internas, etcétera, no va a servir nada y yo desde ahorita te puedo cantar que el PAN va a desaparecer del mapa, va a quedar un cascarón que se van a andar peleando
grupos políticos como un botín de la derrota para vendérselo a los que ganaron a la victoria, ¿verdad? Como avales políticos, ¿no? Pero cada vez tiene menos valor y en ese sentido, pues México se pierde de un instrumento de transformación, un partido moderno, abierto que lo represente. Y hoy no representa a nadie y nos enfrentamos también con que el sistema de partidos y el sistema político tiene que enfrentar la misma situación, aún llegando López Obrador. López Obrador propuso el mismo gobierno que propone el PRI y el PAN, más de lo mismo. Es un triunfo en donde yo quisiera ver verdaderas transformaciones, porque la democracia representativa ya no representa a nadie, ¿no? Estamos en medio de una gran transformación y el PAN, si no se ciudadaniza, se muere. Muy Y bien. ya. Pues te agradezco mucho, Pancho. Igual yo creo que esto aplica también para Sonora. ¿O qué le dirías a los panistas de Sonora, Pancho? Porque aquí también prácticamente desaparecieron del mapa. Creo que un Sí, diputado, ya de por sí los estábamos. diputados que hay son plurinominales, son dos, tres. Ah, eso sí, los dirigentes se fueron a las Claro, plurinominales, pues sí, van Es por la decir, chuleta. los Yo que municipios los perdieron, Pancho, en verdad. Qué patético PAN ha quedado en Sonora. yo les dije hace 3 años. Estamos tan mal y estamos tan lejos de los ciudadanos que si no hacemos cosas que nos reconecten tremendamente con la gente, nos vamos a morir. Y la primera cosa que les dije, el PAN de Sonora tiene que renunciar al recurso público para que sea el primer partido y a nivel regional, de abajo hacia arriba, sin esperar que de México se tomen esas decisiones, renuncie al 100% de sus ingresos, que no reciba subsidio público, que viva de la credibilidad de sus afiliados, de sus simpatizantes. Dice 2, 3 propuestas de este tipo y es la única forma de reconectarnos, digo, tener que hacer cosas extraordinarias para salir del calabozo. Y pues me empezaron a atacar internamente, dije, ¿para qué me meto? El tiempo nos va a poner a todos en el lugar que nos corresponde. Y hoy le digo al PAN de Sonora que si a sus próximos dirigentes en el municipio, en los estados, antes que va a ocurrir antes de que termine el año, no los eligen elecciones abiertas y no hacen un sistema rápido, urgente, para que sean electos por los ciudadanos simpatizantes, que todavía pueden existir en Sonora, que cada vez son más poquitos, si no lo hacen abierto, sin manipulación, y los ciudadanos deciden el destino futuro del PAN, prepárense para enterrarlo. En diciembre lo enterramos. Pues por lo que No veo, va para más, ya no va para más. ya no da para más, ¿así? Ahorita Entonces está en tenemos la agonía. mitad del cuerpo en la fosa, ya tenemos la mitad del cuerpo. Y no quiero hablar de otros partidos, ¿no? Incluso el triunfador Morena, ese pues no tiene una filosofía, no tiene una estructura, no tiene una visión moderna de partido, es un movimiento que se creó para que Andrés Manuel López Obrador y candidatos alrededor de esta fórmula en todo el país triunfaran, pero no tiene nada que le dicte permanencia, es un movimiento. Totalmente, que ya veremos de Morena, pero el PAN, dices, está el cuerpo en la fosa ya. Está en la mitad del cuerpo en la fosa la ya. mitad. Y ojalá bueno. lo entiendan y pues se dejen de cosas. Eso sí, en esta transformación, si se logra, pues quienes son operadores políticos que hoy lucran y dirigen a través de dirigir esta organización y lucran por sus negociaciones con el poder, muy probablemente no sean quienes lo detenten. Entonces tienen que pensar más en México que en ellos mismos y yo pues lo dudo. Entonces pues es una prueba de fuego, pero es de aquí a diciembre. Totalmente. Pues te agradezco mucho, Pancho, como siempre, y estaremos dándole seguimiento a todo lo que ocurra. Hasta luego. Y a ver Adiós. si se entendió la lección. Gracias. Bye.